pagan de impuestos como el resto de los servicios. Ulises Rodeni es miembro de Surplus y está en línea para charlar sobre este tema con la radio. Hola Ulises, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, gracias por la invitación. A vos por atendernos. Bueno, tiene muchos componentes el estudio de ustedes, así que vamos desglosándolo por partes. Por ejemplo, respecto a los alcances del paro, ¿ustedes creen que no tiene ya los niveles de adhesión como tenía décadas atrás, cuando paraba el transporte urbano, producto de las nuevas modalidades de contratación vía app? Y la verdad que por la naturaleza propia del trabajo de los choferes de Uber, consideramos que en realidad casi que se genera una situación en la cual los incentivos que tienen los choferes a no parar, los pocos que pueden organizarse, en realidad en la visión global se perjudican a sí mismos, porque al reducir la oferta de choferes que hay, elevan las tarifas, que es justamente el problema que ellos están señalando, y generan los incentivos para que los demás no paren y aprovechen esa suba de precios. Entonces está como absolutamente descoordinado, cosa que en los años anteriores, cuando la naturaleza del trabajo estaba con un régimen de gremialismo más tradicional, no sucedía, ¿verdad? Sin duda. Y ustedes, cuando analizan la penetración que tiene Uber hoy por hoy en grandes ciudades como Rosario, ¿qué están viendo en el escenario? Y lo relacionamos más que nada a la destrucción de empleo formal, ¿verdad? O sea, siempre han sido este tipo de ocupaciones, han fungido como un amortiguador de los ciclos económicos, particularmente en este gobierno, que en términos de la dinámica del mercado laboral, no viene con una destrucción de empleo en términos agregados tan grande, pero sí viene con una destrucción de empleo formal muy grande, que deriva, por lo menos parcialmente, esta gente que pierde su empleo formal pasa a dedicarse, quizás no a tiempo completo, pero sí a tiempo parcial, a este tipo de actividades. Por lo tanto, la penetración aumenta muchísimo. Claro, y es otro tipo de empleo, ¿no? Vos aludías a destrucción de puestos de trabajo formal y la aparición de mucho cuentapropismo precarizado. Absolutamente. Y ahí se ve, digamos, que son muchas horas de trabajo, un ingreso que no es tan elevado para ese chofer, porque cuando ustedes miran, Uber como multinacional mueve mucho dinero, ¿no? En cuanto a comisiones. Sí, Uber cobra un 25% de comisión por viaje. En el estudio hacemos un aproximado, porque lo hice yo, la idea siempre trato cuando escribo para que el lector cuantifique. Realmente es un ejercicio hipotético, pero yo pongo la cifra de 2.000 pesos de comisión, estoy suponiendo un viaje de 8.000 pesos en promedio. Básicamente lo que estoy haciendo es cuantifico, extrapolo ese número a un año y saco una cifra. Y lo que nos da, obviamente esto no contempla estacionalidades, pero te da una facturación de $40 millones por año solamente en Rosario, que se lleva la aplicación en comisiones. Y cuando uno piensa que no tributan, y que solamente los únicos gastos que tienen que cubrir pueden llegar a ser los gastos en publicidad, porque además el sistema de software está en realidad en alcance mundial y los costos que amortizan con respecto a la operación en todo el mundo es ínfimo. Entonces los beneficios son astronómicos. Esa es el estimativo que ustedes tienen, con una comisión promedio, digamos, diaria de 2.000 pesos por viaje, porque hay momentos del día que el viaje puede ser más barato, hay momentos del día que es más caro, depende de la demanda, depende del día, si llueve o no llueve. Ustedes calculan que solamente en Rosario se llevan $40 millones por año. Con esa comisión sí, y en base a unos estimados del año pasado que hablaban de que se estaban haciendo más o menos 80.000 viajes por día. Probablemente hoy se estén haciendo más, porque el proceso de destrucción de empleo formal no se ha frenado, sino todo lo contrario. Con lo cual, digamos, esto vino para quedarse, ¿no? Porque lo que vimos el otro día en el paro, si bien estaban adheridas la UTA, la Fraternidad en Buenos Aires, o sea, no había transporte formal, por la otra vía hay mucha gente que se movilizó. Y la idea del texto un poco es eso. Hablamos de que se trata de un fenómeno de época, decimos, porque sucede a nivel mundial y está absolutamente relacionado con las transformaciones propias de la naturaleza del trabajo con las nuevas tecnologías que posibilitan este tipo de coordinación en tiempo real. Lo que ante esa situación, lo que tratamos nosotros de incentivar es el diálogo, la reflexión, el debate, para ver si finalmente no hay nada que hacer o si se puede discutir alguna opción superadora. Pero viene para quedarse, sí, viene para quedarse. Ulises, gracias por el testimonio con la radio. Un saludo. No, muchas gracias a ustedes.
Ulises Rodeni, miembro de Surplus, este espacio de estudios que ha hecho el informe Uber y el paro, y se preguntaba, ¿pueden acaso parar los parados? Y ponía en duda los alcances de una medida de fuerza de la CGT, porque aún con la adhesión de UTA, de la Fraternidad, sin transporte público en el interior, sin ferrocarril en el Gran Buenos Aires, la adhesión fue dispar, y planteaba que Uber, que es un fenómeno muy de época, donde hay mucho trabajador formal que ha perdido su puesto de trabajo, que se vuelca a esta aplicación ilegal como un cuentapropista precarizado, solamente de comisiones, la estimación que ellos hacen es que Uber se lleva de Rosario por año $40 millones. 7:32, ahora en la mañana. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? No, la jugué y perdí. ¿Hablamos? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Su atención, por favor.